A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra lo hagamos en el nombre de Yeshua, a quien conocemos como Cristo Jesús, dándole gracias al Padre. Por eso todos juntos vamos a decir: gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo Gracias, amado. Yeshua, Señor y Salvador, Gracias, Yeshua, Señor, por haber dado la vida por nosotros vida y habernos enviado el Espíritu Santo, a Ruach HaKodesh. Gracias, Espíritu Santo, Gracias, Espíritu por habernos Santo, sellado para vida por eterna habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. Guiarnos a Amén. toda verdad. En Amén. Juan 14, 26 dice la palabra de nuestro Señor que el Espíritu Santo es el que nos va a recordar todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Por lo tanto, vamos a compartir la palabra del Señor. Si la consigna dice bíblicamente cómo es considerado un ganador de alma, la respuesta la encontramos en Proverbios. Vamos a ver a Proverbios capítulo 11, versículo 30, dice la palabra del Señor: y el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana alma es sabio. Todavía no dije están preparados para más, pero le vamos a hacer a nuestro querido. Entonces, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Es palabra del Señor y damos gloria a su palabra. Amén. Da un poquito más a la melodía, querido Mauro. ¿Cuál es el título de la enseñanza del día de hoy, queridos hermanos? El título de la enseñanza es Almas Sabias. ¿Pero por qué almas sabias? Ustedes observen que si la consigna dijo bíblicamente cómo es considerado un ganador de alma, la palabra en Proverbios capítulo 11, versículo 30 dice: y el que gana alma es sabio. Bíblicamente es considerado sabio. Entonces, nosotros que estamos predicando la palabra del Señor, ustedes que predican, hay gente, yo cuando voy viajando al trabajo veo personas que suben a los colectivos, que dan trataditos, hay gente que vas a ver con un megáfono en la plaza, hay durante la semana, en transcurso del día, vemos personas que están preparando enseñanzas, dando enseñanzas en las reuniones, en las casas de oraciones. Prendemos la radio y como en este momento y alguien estás escuchando un mensaje de la palabra del Señor, entras a YouTube y de repente alguien te mandó un mensaje en el Facebook con un enlace de YouTube en donde te están sembrando la palabra. En este momento ve usted la gente están escuchando la palabra. Entonces el Señor, ¿qué está haciendo? El Señor vemos que permanentemente está haciendo que los obreros trabajen. El Señor dijo, porque el Señor dijo: El Señor dijo: oren oren para que se envíen más obreros a la mies. para que se envíen más obreros a la mies. Entonces nosotros también oramos para que se envíen más obreros a la mies. La mies es mucho, los obreros son pocos. Entonces esos obreros están ganando almas. Entonces, ¿quién fue el sabio de los sabios? Diga, nuestro Señor y Salvador. Nuestro Señor y O Salvador. sea, nuestro Señor y Salvador que dio la vida por nosotros vino para ganar almas. Y hoy van a aprender por qué almas. Diga, porque estamos compuestos Porque estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. y espíritu. Pero la palabra hoy nos va a enseñar Pero la palabra hoy nos va a enseñar la importancia del alma. la importancia del alma. Porque hay mucha gente que no sabe por qué a Dios le interesa tanto el alma. Diga, el cuerpo parece que no tanto. El cuerpo parece que no tanto. Ahora vamos a aprender por qué no el cuerpo. Y vamos a aprender también un poco qué tiene que ver el espíritu. Pero el enfoque de hoy es sobre el alma, queridos hermanos. Así que vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Ahora, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber primeramente el significado. Quiero que vaya mi esposa a Mateo capítulo 26. El significado primeramente de la palabra sabio. Tenemos que saber el significado primeramente de la palabra sabio. ¿Por qué? Porque acabamos de escuchar: y el que gana alma es sabio. Primeramente voy a decir rápidamente sobre sabio porque el enfoque es más sobre el tema de las almas, ¿sí? Por eso almas sabias se llama la enseñanza titulada en este día. Ahora, si en los estudios o en los libros, uno siempre cuando lee un texto bíblico lo va a tomar del hebreo y del griego, hay que buscar los significados. Porque la Biblia está escrita, el Antiguo desde el hebreo y el Nuevo Testamento desde el griego. Entonces la palabra del hebreo, la palabra sabio se pronuncia como jajam. Entonces, que es igual a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. O sea, ser sabios es vivir de acuerdo con la voluntad
de Dios. Vamos a ver algún ejemplo bíblico. ¿Qué dice Mateo capítulo 26, versículo 39? Acá lo vamos a ver al Señor, que ya tiene el tercer año de ministerio, está preocupado, hay un espíritu de tristeza, necesita subir al monte, lo subió a orar, lleva a Juan, a Pedro, a Jacob, a Santiago, perdón, los lleva a ellos tres para que le ayuden en oración. ¿Por qué? Porque está teniendo una lucha espiritual. Entonces, ahora lo vamos a decir cuando tienen que leer, ¿no? Entonces, ustedes tienen que entender que cuando el Señor está orando porque hay una lucha en la cual Él está queriendo tomar una decisión en la carne. Es decir, Él no está por respetar la voluntad de Dios. Como Él sabe que no está por respetar la voluntad de Dios, ora al Padre. Ora al Padre. Cuando tenemos una lucha Cuando tenemos una lucha y no sabemos qué hacer, y no sabemos qué hacer, es el momento de orar al Padre. es el momento de orar al Padre. Para que nos dé el enfoque, Para que nos dé el enfoque, el propósito, el propósito, la voluntad. la voluntad. Amén. 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 Entonces, ¿qué dice Mateo 26, versículo 39? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ahí está, ¿bien? Pasa de mí esta copa. Ahora quiero que vayas viajando a Santiago capítulo 1. Pasa de mí esta copa porque que no sea mi voluntad. Porque todos tenemos planes y proyectos. Diga, pero el Señor Pero el Señor tenía una misión. tenía una visión. Amén. Una misión. Una misión. Ahora, ¿nosotros tenemos una misión? La respuesta es sí. Amén. ¿Tenemos un propósito? Sí. La amén. respuesta es sí. El Señor quiere que seamos ganadores de alma. Y al ser ganadores de alma, nos regala la palabra sabios. Una persona sabia dice, qué sabio, que mi hijo. Ah, sí, no sabe cómo sabe matemática. ¡Fua! No sabe ciencia, ni hablemos, ¿no? No, mi hija, pero para abogada, que habla mucho, no sabe, anda de 10. Creo que una de las mejores áreas, si tenés que contratar una abogada mujer si querés ganar un juicio, porque las mujeres andan bien en esa área, ¿o no? Entonces, consideramos sabios a muchas personas. ¿Cómo sabe, no? La verdad, ¿cómo sabe? En tu último tiempo, en Argentina estamos viendo los noticieros, estuvimos experimentando el tema de las políticas, estuvimos experimentando con el presidente Milei y todos veían cómo sabe de economía, cómo sabe hablar. Entonces, lo ven como un sabio. Entonces, todos los sabios del mundo, Einstein, Beethoven y todo lo demás, considerados como sabios. Pero resulta que para el que conoce la Escritura, para con Dios no son sabios. Por eso Él dijo, yo vine a humillar a los sabios. Entonces, de repente, el Señor ve como sabio a alguien que gana almas. Pedro, que era un pescador, lo termina llevando a pescar hombre y lo termina convirtiendo en un hombre sabio. O sea, todas las personas, las que vos menos te puedas imaginar, quizás las personas Quizás la persona no saben ni leer, no saben ni leer, pero al ganar un alma, pero al ganar un alma, para Dios es un sabio. un sabio. Así que saludo a todos los sabios que andan ganando almas. Amén. El Señor te dice, tú eres sabio. Ahora, ¿qué dice Santiago 1, versículo 5? ¿Qué tienen que hacer las personas que dicen, bueno, está bien, voy a empezar a ganar almas? Les voy a recomendar que para que empieces a ganar almas, leas Santiago 1.5. Y ahí, a partir de ahí, empieces luego a trabajar para el Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor en Santiago 1, versículo 5? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El que tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios. Porque, ¿qué había dicho el proverbio? No sé. Bueno, después va a poner la base. En el proverbio, la palabra nos dijo muy claramente el proverbio. Acá lo tengo. Dice, y el que gana almas, dice, ¿verdad? ¿Cómo dice? Y el que Y gana... el que gana almas es sabio. Ahí está, el que gana alma es sabio. Pero el que quiera sabiduría, que se la pida a Dios. Que se la pida. Vieron que Salomón oró, cuando el Señor dijo, ¿qué querés que te dé? ¿Qué pidió él? Sabiduría. Él pidió sabiduría. O sea, la sabiduría es muy importante, queridos hermanos. Por ejemplo, cuando uno lee, viaja rápidamente, amor, a Isaías capítulo 11, en Isaías capítulo 11 vemos 7 ministerios de Dios. Y esos 7 ministerios son considerados bíblicamente como un candelero que lo hace mención en Apocalipsis 4.5. En Apocalipsis 4.5 habla de los 7 espíritus de Dios. Esos 7 espíritus de Dios, que están en nuestro canal de YouTube, si quieren buscarlo como Enseñanza en Clase Bíblica Ferreira, hizo un desarrollo de los 7 espíritus de Dios, en el cual describimos en el puesto número 2 la sabiduría. Por eso dice Isaías 11, versículo 2, dice así:
Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Dios, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Dios. Ahí está, de lo que hablamos hoy, del temor de Dios. Pero en el puesto número 2 está el espíritu de sabiduría. Dice, y reposará sobre él. Esa palabra te lleva directamente a Lucas 4, versículo 18, porque ahí que dice, el Señor toma en la sinagoga el pergamino, el libro de Isaías, y lee Isaías 11. Ahí en ese momento había leído Isaías 61, pero que confirma Isaías 11:2. Él ahí dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Entonces el Espíritu del Padre está en él. El Espíritu del Padre luego ahora está en nosotros, porque en Juan 14, versículo 17, 18 y 19 explica, dice, no van a quedar huérfanos, voy a pedirle al Padre que les envíe el Espíritu. El Espíritu. Bueno, pero el tema de hoy es el Espíritu o el alma. Hoy es el alma, pero es bueno porque Dios nos está mostrando lo que es el Espíritu. Porque después les voy a explicar qué es el cuerpo, qué es el alma y qué es el Espíritu. Ahora, ¿qué nos dijo la base para ahora vamos a explicar lo que es alma? Que ese es el enfoque del día de hoy, por eso el título es Almas Sabias. Quiero que vayas a Génesis 2:7, amor, mientras ella dice la base, para los que se están sumando, dice así, hemos arrancado desde el Proverbio, queridos hermanos, capítulo 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Va a tener que subir. Muy bien. Entonces, el que gana almas es sabio. ¿Qué tenemos que saber, queridos hermanos? ¿Qué significa la palabra alma? Como está en el Antiguo Testamento, tengo que tomarlo desde el hebreo. Pero yo lo he buscado tanto del hebreo como del griego. Pero resulta que indica lo mismo con distintas pronunciaciones. Por ejemplo, del hebreo se pronuncia como nefesh, desde el hebreo. Ahora voy a decir qué significa. Y desde el griego se pronuncia como, tiene la P, la S, la Y, la K, la H y la E, con acento en la E, pero se puede pronunciar como psique, por ejemplo. Como psique. Por supuesto, esto no es importante que ustedes memoricen, no se van a ir a vivir en Grecia ni van a ir a vivir con los hebreos. Simplemente uno hace un estudio porque para predicar un mensaje hay que ir a las raíces del significado, si no nadie puede saber de qué se trata lo que estoy hablando si no escudriño los significados. ¿Y por qué lo escribieron de esa forma? ¿Por qué queda escrita en la escritura la palabra alma que todos conocemos? Diga, el tema es que puede haber una mala enseñanza sobre las almas. Diga, porque hay gente que dice en el campo. La almita. La almita. Espanta. Anda dando vuelta a la almita. Diga, y no es una almita. Es un demonio. Entonces, ahora vamos a entender ya, las almas no andan dando vuelta como dicen por ahí, ni las cámaras esas que ves que están trucadas en las redes sociales. Mira la almita de tal. No, son demonios. Porque ahora la Biblia sí nos dice las almas a dónde van. Entonces, queridos hermanos, ¿qué significa del hebreo y del griego la palabra alma? Significa y tiene un enfoque en el cual nos describe que es el núcleo de la persona en su totalidad. El núcleo de la persona en su totalidad. Donde convergen la vida, la voluntad, los sentimientos y el propósito eterno. Ustedes observen que dice sentimientos. ¿Qué tiene un ser humano? Sentimientos. ¿Vieron que en Juan 11 el Señor lloró? ¿Por qué lloró? Sentimientos. ¿Por qué lloró? Pues tenía alma. Diga, parece que los que no lloran no tienen alma. Mira, en realidad sí tienen. Pero un alma seca. Entonces, la voluntad está en los sentimientos, es todo lo que yo estoy pensando, es todo lo que yo estoy escuchando, es toda la grabación. O sea, la persona por eso dice que cuando va a morir se viene como una película, a muchos les pasó, de todos sus recuerdos. ¿Por qué? Porque ¿en qué entra en acción en ese momento? ¿El espíritu, el cuerpo o el alma? El alma entra en acción. Entonces, cuando uno empieza a pensar, a meditar y está trabajando el alma. Vieron que la mujer de flujo de sangre dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Entonces, ¿qué estaba trabajando ahí? El alma, ¿verdad? El alma de ella. Porque todavía no había sido dado el Espíritu Santo a nadie. Claro. Entonces estaba el alma. Porque todavía todos están con el pecado original. Entonces, vemos que, en síntesis, es el centro de la existencia y refleja la conexión entre el ser humano y la creación. ¿Cómo la conexión? Digo, porque el Padre nos creó. Entonces, ¿qué significa alma bíblicamente? Génesis 2:7 lo aclara más profundamente. ¿Qué dice Génesis capítulo 2, versículo 7? Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Diga, entonces el alma es un ser viviente. Es un aliento de vida. Es un aliento de vida. ¿Vieron que dice sopló? Y cuando uno lee
quiero que lea rápidamente mi esposa Juan 20, versículo 22. Entonces, cuando el Señor resucita en Juan capítulo 20 y se le aparece a las mujeres y luego se le aparece a los apóstoles, en el contexto le dice, paz a vosotros, como mi Padre me envió, yo os envío a vosotros, le dice en el versículo 21. Pero en el versículo 22 vuelve a entrar en acción. Vuelve a entrar en acción El soplo. el soplo. ¿Y qué dice el versículo 22 de Juan capítulo 20, amor? Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Sopló. Sopló. Por eso que ustedes van a ver que en algunos lugares hay gente que sopla. Pero es una dinámica que se hace. En este momento En este momento estamos soplando estamos soplando al Espíritu Santo. al Espíritu Santo. O sea, entonces, ¿qué estamos soplando? Diga, aliento de vida. Aliento de vida. ¿Para qué? Diga, para que las almas Para que las almas sean salvas. sean salvas. Amén. Y no tan solo salvas, Y no tan solo salvas, también sabias. también sabias. ¿Por qué? O sea, ¿por qué digo que también sabias? Porque las personas que están escuchando, ¿qué creen ustedes que va a pasar con alguien que está escuchando? Diga, lo que pasó conmigo. Lo que pasó conmigo. Va a tener ganas Va a tener ganas de salvar almas. de salvar almas. Amén. Amén. Porque Dios, ¿qué es lo que quiere? Que salvemos almas. O sea, yo aunque no quiera, y esto no es soberbia, aunque yo no quiera, mi mamá siempre dice, deja que otro lo diga. Está bien, mamá, pero no puedo negar que soy sabio. Dios no podía negar que era un sabio. Usted no puede negar que es sabia. Porque la Biblia me dice claramente en el Proverbio 30:11 que el que sale a ganar alma es una persona sabia. Diga, no será sabio para este mundo, No será sabio para este mundo, pero es para Dios. pero es para Dios. Es lo más importante. Es lo más Entonces, lo que importante. estuve diciendo al principio, ay, qué sabio que mi hijo sabe matemáticas, sabe ciencia, sabe lengua, no sabe cómo te describe el panorama de la historia, bla, bla, bla. Para con Dios no le sirve de nada. De nada. O sea, todo lo que el hombre pueda lograr en este mundo que no estoy diciendo que no te pongas a estudiar y te lo llevas de abogado, no, hacelo. Pero lo que la Biblia nos está enseñando, como Mateo 24:35 dice que todo esto va a ser destruido, entonces es más importante, ganar almas Es más importante ganar almas para el reino venidero. para el reino venidero. Para que entiendan de eso, queridos hermanos, van a leer Apocalipsis capítulo 21 completo. Ahí está todo. Tierra nueva, reino nuevo, cuerpos nuevos. Ya no hay llanto, no hay tristeza. Y la nueva Jerusalén que desciende de lo alto, desciende justamente allá en Israel. Y va a haber un gobierno mundial, pero el gobierno de Dios acá en la tierra. Amén. Amén. ¿Y quiénes van a estar ahí? Justamente, las almas que hemos ganado. Las almas que hemos ganado. Ahora esperamos estar nosotros también ahí. Esperamos estar ahí nosotros también. Entonces hay que portarse bien. Hay que portarse bien. Hay que portarse bien. ¿Qué portarse bien? Hacer las cosas que Dios manda. ¿Es difícil? No. Porque todos los seres humanos tienen una lucha espiritual diaria, mayormente el cristiano. Porque en Apocalipsis 12:17 dice que Satanás va con todas las armas y artillería para hacernos caer a nosotros. Digo, pero el Señor nos dio la espada. Pero el Señor nos dio la espada. Ahí está el tema, ¿ves? Entonces, cuando uno escucha estas enseñanzas, porque la gente dice, ¿qué es eso? Por ejemplo, en mi congregación, gracias a Dios, casi nunca falta ninguno. ¿Por qué vienen tanto? ¿Qué quieren? O dirán, ¿qué van a buscar? ¿Qué es lo que le atrae? ¿Y qué es lo que le atrae? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. O sea, no es que nosotros le atraemos. No. Es el que está dentro de nosotros. Amén. O sea, ¿por qué los martes muchos están acostumbrados a escucharnos a nosotros? Porque le atrapa, ¿quién? ¿El pastor? No, el Espíritu Santo. Amén. Le atrapa la palabra de Dios que escuchan y ustedes luego esto lo llevan a su vida, a su cotidiana vida y empiezan a sentir que quieren ganar almas. Entonces en Génesis 2:7 vemos que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un hombre un ser viviente, que es igual a un alma viviente. Quiero que vaya mi esposa a Mateo capítulo 16. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Señor y Salvador, acá ya empezamos a trabajar sobre el tema del alma. Dice así el versículo 25 al 26 de Mateo capítulo 26. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿Y perdiera qué? Su alma. Ah, ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ahí está. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa? En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice la palabra del Señor que la paga de pecado es muerte. ¿Y quién murió por nosotros? Solamente Yeshua Jesús. Yeshua Jesús. Entonces, Él ya pagó por nosotros. Ya pagó por nosotros. Pero no había ningún ser humano, no había ningún ser humano que pueda hacer eso. que pueda hacer eso. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿pero por qué ustedes están idolatrando a Apolo o me quieren idolatrar a mí? ¿Acaso yo morí en la cruz por vos, por ustedes? No. Hay uno solo que murió. Hay uno solo. No sé cómo vinieron eso, pero bueno, hay que tener paciencia. Entonces, Él muere, Romanos 6,
muere por todos nosotros, paga por todos nosotros. Por eso estamos en la gracia. Por eso estamos La en la salvación gracia. es gratis. La salvación es gratis. O sea, es tan gratis Es tan gratis que a la gente le cuesta que a la gente le cuesta entrar, porque le gusta pagar. porque le gusta pagar. Usted observa, el ser humano, cuando paga algo, ¿qué hace? Lo cuida. Pero cuando algo le llegó gratuitamente, no lo valora. Claro. Y por eso no se valora la salvación. Por eso no se valora la Se salvación. toma poco la Se palabra. toma a poco la palabra. Yo, por ejemplo, en este momento estoy hablando palabra de vida, palabra para salvación, está en las redes sociales. Pero póngale que hubiese estado hablando pelotudeces. Estaría lleno de gente mirando la estupidez que yo hablo. Pero como se está hablando de la palabra del Señor, diga, ni TikTok te recomienda. Ni TikTok te recomiendo. Y sí, porque es así. Porque ¿quién maneja todo eso? ¿Entienden? Pero eso no importa. Lo importante, la Biblia nos enseña que en donde están 2 o 3, Mateo 18, en mi nombre yo estoy presente. Amén. En el arca de Noé, ¿cuántos fueron salvos de los millones de seres humanos que había en ese tiempo? 8. ¿Por qué está apagado el...? 8. 8. No lo apague más, amor, por favor. 8. Poquitos. Y en Mateo 24 dice, ¿quieren saber cómo va a ser mi venida? Y dijo, será como en el tiempo de Noé. Entonces yo me preocupo bastante. Entonces tratamos en lo posible de que esos 8 sean multiplicados, que seamos muchos. Y para eso estamos, para ganar almas para nuestro Señor y Salvador. Entonces vemos que acá la palabra del Señor nos dice claramente, mientras mi esposa le voy a pedir que vaya a Mateo 10, 28. Acá en Mateo 6, 26, 25 al 26 dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por mi causa la hallará. Eso le pasó a los apóstoles. Eso le pasó al Señor. Los apóstoles dieron la vida por el Evangelio. En este tiempo muchas personas, acá estamos predicando, pero hay lugares que van a predicar y los matan a los cristianos. Va a haber una persecución más adelante en todas las naciones. E incluso muchos van a morir por causa. O sea, no nos van a permitir predicar como ahora estoy tranquilamente y libremente predicando. No, si lo llego a hacer me van a matar. Y uno sabe que va a pasar así. ¿Y uno qué va a hacer? Va a predicar igual, aún sabiendo que te van a matar. ¿Pero por qué? Porque está escrito que el vivir es Cristo y el morir siempre va a ser ganancia. Entonces simplemente un paso hacia el Señor. De eso solamente lo saben los que conocen la Escritura, que es un paso para vida eterna. En el versículo 26 es muy clave lo que dice, porque dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿Cuántas personas conocemos mundialmente que son muy famosas, que se ganaron el mundo? Uno puede empezar a dar menciones. Ustedes piensen en cada gente que se idolatró en el mundo, en el fútbol, actores, cantantes, sin dar nombres. Ya ustedes lo están pensando, ya saben. ¿De qué sirve si esas personas se ganaron el cariño y el afecto de todo el mundo y pierden su alma? ¿De qué sirve? La respuesta es de nada. Y dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces estamos viendo, queridos hermanos, que es bastante delicado el tema. Ahora, en Mateo 10, 28 a mí me sorprende porque hay muchos problemas, hay muchas personas con problemas de salud. Con problemas de salud. Hay personas que creyendo en Dios murieron. El cáncer no fue sanado. El cáncer no fue sanado. Cualquier tipo de enfermedad no fue sanada. Pero aún así se mantuvo con fe. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia sobre ese tema, ¿sí? Amén. Este texto yo les recomiendo que le lean siempre a las personas que están en un estado ya terminal. Eso no quiere decir, porque muchos hemos tenido experiencias que Dios, respetando su voluntad, hace como quiere y hasta puede levantar a uno que está muerto, y eso pasó. Amén. ¿Qué nos dice en Mateo 10, 28? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Para entender este texto hay que leer Lucas capítulo 16. Quiero que vayas a Lucas 16 desde el 19 al 31. Ahora, ¿por qué? Porque en Lucas 16 se describe en forma parabólica, no dice que es una parábola, pero sí nos describe como algo literal. Entonces, porque si ustedes leen, no dice y le refiere a una parábola, no, lo dice literal. Porque eso estaba sucediendo. Mientras él hablaba. Entonces, mientras él hablaba, había gente que moría en Israel y había gente que iba directamente al infierno, al Hades. Y había gente que era justa, que eran reservados en un lugar llamado seno de Abraham. Y eso estaba sucediendo todo el tiempo, todos los días, como en este día, ¿ve? Hay gente que está muriendo, pero que se sigue yendo al infierno. Pero hay gente que se va a un paraíso. Bien, vieron que la palabra del Señor nos dice ya en Mateo 23 que había al lado de la cruz del Señor
dos malhechores, pero que uno se arrepintió y dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, hay un paraíso que ya no está en el seno de Abraham, en el centro de la tierra, sino que fue llevado al tercer cielo. Eso es para todos aquellos que están esperando el final de los tiempos para el reinado eterno. Ahora, y no temáis a lo que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Entonces, ¿qué es más importante, el alma o el cuerpo? El alma. El alma. Ahí está el tema, ¿ve? ¿Vieron? Vemos que no es más importante el cuerpo. Eso no quiere decir, como dice un chiste, que no nos cuidemos las abdominales o que no cuidemos el cuerpo en cómo comemos, cómo nos alimentamos, porque hay que hacerlo. Pero bíblicamente para Dios no es más importante el cuerpo, diga, porque el cuerpo sí o sí se va a pudrir. Se va a pudrir. Cuando la persona muere, después lo entierran. Y lo comen los gusanos. Y si no lo entierran, igual lo comen. O si no lo creman. Pero igual lo comen los gusanos. Y sí, porque algunos tiran al mar o tiran a la tierra, de alguna forma. Todo. E incluso la Biblia nos dice que cuando van al infierno están llenos de gusanos. Pero ¿cuál es la diferencia? Diga, que el alma no la pueden matar. Qué importante este texto, ¿no? Entonces cuando uno le ora a una persona que se está por morir, dice, tranquilo, el enemigo ha tocado tu cuerpo, pero tu alma no puede matar. Amén. ¿Cómo no lo va? Cuando hay alguien que va, le toma la mano y le ora. Y póngale que esté inconsciente. Dios nos ha dado un poder en oración. Entonces oramos por esa persona. Por esa alma ya estamos orando. Oramos por el alma de esa persona. Ahora, ¿por qué no teméis lo que matan el cuerpo? Diga, porque si leemos Job capítulo 2, Satanás le llenó de enfermedades el cuerpo de Job. Él se mantuvo en fe. No lo pudo matar. Bueno, ahí vemos un caso de que no lo pudo matar la enfermedad. Entonces vemos también, pero hay enfermedades, como tuvo el apóstol Pablo, que es un aguijón. Pero ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo muy claramente, queridos hermanos, que si dice, mas el alma no puede matar, dice que temamos más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo, porque dice, en el infierno. Utiliza la palabra del Señor acá, Él la utiliza la palabra infierno. Por eso es que del 19 al 31 rápidamente lo vamos a leer, dice así. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían a la mesa del rico, y aún los perros venían y le lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes de tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tenéis, óiganlo. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán de alguno que se levante de entre los muertos. En ese tiempo, cuando el Señor está hablando, no dice que oigan a Pedro, ni a los que estamos en la gracia. Él dice, ahí tienen a Moisés y a los profetas. Muchos confundieron este texto para estar predicando a Moisés. Pero era para ese tiempo. Porque en ese tiempo estaban bajo la ley. El Señor no había muerto. La ley se cumple y se produce el cambio desde la muerte en adelante la gracia. Desde ahí para atrás, la ley.
Nosotros Nosotros no tenemos que hacer nada no tenemos que hacer nada de lo que está relacionado con la ley. de lo que está relacionado con la ley. Él dijo que la ley se resume en Él dijo que la ley se resume amarás a Dios amarás a Dios y a tu prójimo y como a ti mismo. y a tu prójimo como a ti. Eso es la ley. Eso es la ley. Y nada más. Y nada más. Nada de Shabbat, Nada de Shabbat, nada de fiesta de tabernáculo, nada de fiesta de tabernáculo, nada de nada. nada de nada. Bueno, para que entiendan esto, tienen que leer Gálatas capítulo 5, versículo 4, en donde dice: de la gracia habéis caído los que se quieren justificar por la ley. Y si estaban en la ley, ¿por qué este hombre dice que mande de entre los muertos para advertirles a sus hermanos? Diga, parece Parece que cuando ya las personas mueren que cuando ya las personas mueren y se encuentran ardiendo en el infierno, y se encuentran ardiendo en el recién infierno, toman conciencia. recién Diga, toman ya es conciencia. tarde. Ya es tarde. Entonces cuando él dice, pero si alguien se levanta, se va de entre los muertos, van a creer. Diga, hay gente que necesita Hay gente que Ver necesita para creer. estos tipos de milagros para creer. estos tipos de milagros. El tema es El tema es Que sí pasó eso. que sí pasó eso. Increíblemente, Increíblemente, el deseo de este rico el deseo de este rico se cumplió. se cumplió Porque porque se levantó de entre los muertos se levantó de entre los muertos nuestro Señor y Salvador. nuestro Señor y Amén. Salvador. Amén. El tema es El tema es que ni así que ni así creyeron. creyeron. Claro, porque hemos leído, no, pero si se levanta alguien de los muertos, van a creer. Entonces en Juan 1:11, perdón, dice que a lo suyo vino y no lo recibieron. Entonces vemos que es tan delicado, queridos hermanos. Por supuesto, luego el Señor muere, desciende, y todos los que estaban en el seno de Abraham, que es padre de la fe, fueron llevados con el Señor. Por eso la Biblia nos explica que los sepulcros fueron abiertos. Queridos hermanos, miren qué delicado es decir: no teman lo que mata el cuerpo, más el alma no puede matar. Porque este hombre, siendo tan rico, podía haber pagado los mejores médicos, pero aún así murió. O sea, todos van a morir. Y ahí entra el tema del alma. En Santiago capítulo 5, mientras leemos la base para lo que se están sumando, hemos arrancado con Proverbios 11:30. Dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. El título, almas sabias. Santiago capítulo 5, versículo 19 al 20 dice la palabra del Señor. Hermanos, empieza a decir. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver del pecado, del error, de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Siempre para leer entre las comas, ¿viste? Dice, hermanos, coma, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, coma, y alguno le hace volver, coma, sepa que el que le haga volver al pecado del error su camino, coma, salvará de muerte su alma. ¿Qué es lo que salvará? Su alma. Su alma. Entonces, ¿qué somos? Sabios, Sabios, aquellas personas aquellas personas que sacan del error. que sacan del error. O sea, ¿cuál es la forma de sacar el error a una persona? Que esté errado en el camino. Hay diferentes formas. Podés estar errado en el camino, diga, la persona puede estar errada La persona puede estar errada porque tiene creencias porque tiene creencias que no son cristianas. que no son cristianas. Pero también puede estar errada Pero también puede estar errada las personas dentro de la fe. las personas dentro de la fe. Por ejemplo, Por ejemplo, el testigo de Jehová el testigo de Jehová está errado. está errado. O sea, ¿por qué yo digo que está errado? Porque en Hechos capítulo 1 el Señor dice, ahora me seréis mis testigos acá y en todo el mundo. O sea, en el nuevo pacto En el nuevo pacto somos testigos de Cristo. somos testigos de Cristo, de Yeshua, de Jesús. de Jesús. Entonces se acaba, ¿se acuerdan la ley y los profetas? Se acaban, dice. La ley y los profetas eran hasta, Lucas 16 dice, la ley y los profetas eran hasta, quiero que lo lea, Lucas 16 dice, porque si no, sí, estoy manipulando. No saco nada de contexto, es la palabra del Señor, Él mismo lo dice. Lucas 16. Lucas 16. Vamos a leer lo que dice el mismo Señor, dice, y ahí habla del reino que ya está presente. La ley y los profetas eran hasta Juan. Pausa. Es como que yo le diga, mira, tantas cosas eran hasta acá. Hasta acá llegó. O sea, la ley y los profetas acaban en Juan. Hasta acá. Juan es el último porque es el que prepara el terreno, porque es el que está profetizado por Isaías. Viene a preparar el terreno. Y el mismo Señor dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Punto. Diga que tengo oído para oír, que oiga. Que tenga oído para oír, que oiga. Y luego, ¿qué dice? Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces nos tenemos que esforzar para entrar en él. Pero estamos viendo muy claramente, queridos hermanos, que si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿cómo de la verdad? Y a Juan 8:32. Juan 8:32. Él le dice a los que le empezaron a seguir, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Estas verdades te hacen libre. Te queremos hacer salir del error del camino. Pero el que está, diga,
El tema es El que tema es el que ya está muy religioso, el que ya está muy religioso, ¿cómo lo saca de ahí? ¿cómo lo sacas de ahí? Es como decir, Es como decir, hermano, hermano, hermana, hermana, salite de ahí. salite de ahí. No creas No creas que San Expedito te hace milagro. que San Expedito te hace No milagro. creas No creas que San Cayetano te hace un que milagro. San Cayetano te hace un milagro. Son milagros mentirosos. Son milagros mentirosos. Porque Satanás Porque Satanás hace esas cosas hace esas cosas para sacarte de la verdad. para sacarte de la verdad. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en Juan 14, versículos 13 y 14 dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, el milagro se hará. En ningún lado en la Biblia dice que le pidamos a San Expedito o a San Cayetano. Diga, Expedito, Expedito, Cayetano, Cayetano, Pedro, María, y toda la María en coche, y toda la María en coche cumplieron, cumplieron, murieron, murieron, partieron con el Señor partieron con el Señor y listo. y listo. No pueden hacer más nada, diga. No pueden hacer más Sí, porque nada. bíblicamente no pueden hacer más nada. No. Entonces, ¿quién es el que hace? Siempre el Señor. Señor. Entonces, ¿en el tiempo de quién estamos? Diga, en el tiempo del Espíritu Santo. En el tiempo del En Espíritu el tiempo del Santo. Ruach HaKodesh. En el tiempo de Roas. O sea, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque, ¿qué pasa con las... Quiero que lea Oseas 4.6 para que entiendan las personas. Cuando uno lee Oseas 4.6, esto le pasó a Israel y esto nos pasa a nosotros. De ahí venimos todos. Diga, de ahí venimos todos, lamentablemente. De ahí venimos todos, lamentablemente. Entonces, lo importante es empezar a conocer la verdad y salirse de ahí. ¿Ustedes creen que yo, como pastor, en algún momento no le he pedido a San Cayetano el trabajo? Quiero que diga, ¡sí! Sí. Porque mi mamá, mi papá, mi abuela y todos me enseñaron que yo, en mi ignorancia, porque no conocía la Biblia. O sea, no conocía la Sagrada Escritura. Todos le hemos pedido, pastor. Entonces la mayoría, no sé, al curandero del barrio, yo me acuerdo, si me acuerdo era bebé, mi mamá fue a pasar a mi abuela a pasear y yo estaba en la cama, era un bebé. Y tenía así una estatua de 2 metros de la Virgen María al lado de la cama. Las velas que tenían prendidas, una se acabó y se prendió fuego. Se prendió fuego todo y yo estaba ahí en la cama al lado y me estaba por quemar. O sea, Satanás queriéndote matar, Satanás queriéndote matar. pero no pudo. Pero no pudo. Amén. Amén. ¿A cuántas casas no pasaron por prender velilla que se quemaron las casas y todo eso? No, ahí no está Dios, no tiene nada que ver con Dios. Miren, los mismos sacerdotes no pueden hablar, pero en el Éxodo 20, si vos lo lees los mandamientos, dicen que no te harás imágenes de nada, ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo del mar, ni de ningún hombre, de ninguna forma, de nada, de ningún tipo, porque dice, lo que hacen eso son para maldición. Entonces Dios es un Dios celoso. Entonces Dios es espíritu, Juan 4, del 23 al 25. Y los verdaderos adoradores adoran en espíritu en verdad. Juan 20, al 26 al 29 dice, a Tomás, porque me ha visto Tomás creído, bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Entonces es por fe. Amén. Es por fe, no por vista. Dice la palabra también en 2 Corintios 5, versículo 7. Por fe andamos, no por vista. Yo estoy hablando de estos términos porque sé que hay personas que están escuchando en Tito en algún lado que son católicos. Entonces, ¿qué dice acá? Si, hermano, si alguno se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver del error del pecado va a salvar el alma. El propósito es, aunque te duela, aunque moleste. ¿Y qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahí nomás. El pueblo completo es destruido y hay pueblos completos con falta de conocimiento. Por eso es que se predica la palabra del Señor, aunque tengan comezón de oír, porque parece aburrido. ¿Pero para qué? Es para salvar almas. Para ir terminando, Juan capítulo 4, versículo 28 al 29, dice, yo voy avanzando, dice así, del versículo 28 al 29. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. ¿Por qué estoy hablando de este término? Porque acá dice que si le hacemos volver del error del pecado, diga, el Señor pasó por Samaria. Pasó por Samaria. Encontró a la mujer samaritana. Encontró a la mujer Que samaritana. estaba errada en el camino. Que estaba errada en el en camino. su forma de creer. En su forma de como creer. todos los samaritanos. Como todos los samaritanos. Y de repente le salva del error. le salva del error. Le dice que él era el Cristo. Le dice que él era el Cristo. Pero la mujer, Pero la mujer, que era una pecadora, que era una pecadora, el Señor le dijo, que el Señor le dijo, busca a tu marido. Busca a tu marido. Ella le dijo, Ella le dijo, no tengo. no tengo. El Señor le dice, El Señor le bien has dice, dicho, bien has dicho. 5 has tenido. 5 has tenido. Y el que tienes ahora, Y el que tienes no ahora es tu marido. no es tu marido. Diga, una vida demasiado demasiado desordenada. errada del camino. Errada del camino. En dos aspectos. En dos aspectos. En la fe, y en su vida desorganizada. desorganizada. Pero aún así, fue usada. Y se convirtió en sabia. Y se convirtió en sabia. Oh. ¿Cuántas mujeres, personas están escuchando al otro lado que dicen, esa persona no es merecedora de llevar el evangelio? Hay personas que señalan, yo tengo mi vida íntegra. Digo, ya con eso ya pecó. No es del agrado de Dios. No es del agrado porque de está Dios. juzgando. Porque está juzgando. Y Dios no vino a juzgar eso. Dios no vino a juzgar eso. Mira, para que entiendan, ¿dónde está Samuel vos? Juan 4, ¿verdad? Pero para que quede claro esto, quiero que leas Juan capítulo 12, versículo 47 al 48.
¿sí? Para que quede clarito lo que estoy diciendo, mientras mi esposa va a leer lo que pasó. Yo estoy diciendo el contexto de la mujer samaritana. Es a ella quien le dice en Juan 4:14, mas si bebiera de esta agua no tendrás sed. Pero ¿qué dice Juan 12, versículos 47 y 48? Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no juzgo, porque no he venido al mundo a juzgar, sino a salvar al mundo. Disculpe, no. Yo no he venido a juzgar. Sino a salvar al mundo. Eso sale la cámara capta todo, ¿viste? Dice que no estamos en Mirta Legrand. Entonces, yo no he venido a juzgar al mundo. Casi lo comió el micrófono. Entonces, ¿y por qué otros juzgan? Si el Señor no juzga. Diga, espíritu fariseos. Espíritu Ahora, fariseo. ¿qué hizo la mujer samaritana? Dice el versículo 28 al 29. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ahora, esta mujer, ¿qué tuvo? Sabiduría. ¿De quién le fue a hablar a los samaritanos? ¿Con quién tuvo un encuentro? Diga, con Cristo. Amén. Entonces, todos nosotros que tenemos un encuentro con Cristo, ¿cuál es la obligación bíblica? Ganar almas. Ganar almas. Ahora, ¿cómo puede una mujer con ese prontuario? Porque en ese barrio, la historia, la teología que no está escrita, era una mujer que era considerada prácticamente como una prostituta, una adúltera. Es más, iba a sacar agua del pozo de Jacob en un horario que ya todo el pueblo ya había terminado, llevar agua a la mañana, y iba más o menos después del mediodía, 1 o 2 de la tarde, cuando ya no había nadie. Es como ir a Santiago del Estero. Es como ir a Santiago del Estero. A la siesta. A la siesta. Están todos durmiendo. Están todos durmiendo. Entonces, aprovecha ella a pasar y todos le criticaban. Entonces el Señor la agarra de pechito ahí sacando agua. ¿Verdad? Uh-huh. Y ahí es cuando el Señor la transforma, esta mujer. O sea, esta mujer a mí me sorprende porque el Señor le dio una unción que, mira, ni yo la tengo. Mira lo que le voy a decir. Reconozco que Dios me ha dado dones, sí. Pero de que yo haya ido a un pueblo, a una ciudad, o vine a esta radio y me llevé a toda la Ferrere, a mi congregación, o si está en Isidro Casanova, a todos los Isidro Casanova, o si está en Tucumán, a todos los tucumanos, o si está donde esté, a toda esa ciudad, porque la Biblia dice que todos vinieron. La palabra todo es todos. Todos vinieron. Y eso es algo completamente sorprendente. Y si leemos más adelante, porque estamos en Juan capítulo 4, si leemos un poquito, yo voy a viajar también ahí para decir exactamente, para resumir, de Juan capítulo 4. Ya cuando leemos en el versículo, te digo amor, lee desde el 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Pausa. Qué sorprendente esto. ¿Cómo que van a creer por la palabra de la mujer? Diga, porque a esa mujer Dios le cambió la vida. Dios le cambió la vida. Y nos puso el ejemplo. Y nos puso el ejemplo de que cualquier persona, sin importar la vida desordenada, que haya tenido, cuando tiene un encuentro con el Señor, termina siendo un ejemplo. Pero para ganar almas. O sea, imagínense, ¿cómo habló esta mujer? Porque hay que si yo vengo a la radio, ¿cómo para convencerme? Hago estudio bíblico, hago un montón de cosas. ¿Ustedes creen que yo tengo tanto poder para convencer a alguien como esta mujer? La respuesta lo reconozco que no. Lo tengo que reconocer que no. Ni Pedro tenía ese poder. Pero sí lo tuvo esta mujer. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, dice. ¿Pero por qué? ¿Qué dice? ¿Qué hacía la mujer? Dice, dice, quedaba, dice ahí. La mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Que daba testimonio diciendo, me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Y qué le dijo, que hizo cosas buenas? No. No. ¿Pero la retó el Señor? No. ¿La criticó? No. ¿La juzgó? No. ¿Quiénes somos nosotros para andar juzgando a las personas? Ahí está el tema, ¿no? En Gálatas 6:1 dice que con espíritu en mansedumbre. Esto no significa decir las verdades en la forma que les diga que puedan doler. Pero el Señor también tiene una forma de hablar. Diga, el Señor solamente se enojaba. Con los fariseos. Con aquellos que se creían. Que se las sabían a todos. En este tiempo, diga, hay muchos ministros que se la recreen y se pasan juzgando a las personas. Mirá lo que logró el Señor con esta mujer.
Yo una vez estaba en la congregación, siempre que hablo de este pasaje, recuerdo este momento, lo tengo que decir. Estuve en la congregación y el Señor me hace que le mire a una persona, que no vamos a dar el nombre, le digo yo a la persona: si la mujer samaritana hubiese ido a tu casa, a golpear tu casa, a decir, sabiendo vos la vida desordenada que tenía, vení, vamos a ver que estuve con el Señor y el Señor me dijo que vengas. Le digo, ¿vos irías? ¿Y sabe qué me contestó la persona esa? No. Y le digo, ¿y por qué no irías? Y me dice, porque esa mujer no es digna. Diga, a pesar que estaba escuchando, que era palabra de Dios, y que el Señor la pone como ejemplo, esta persona inconscientemente, mejor dicho, ignorantemente estaba rechazando a Dios. Porque en representación de ¿quién fue la mujer? De Dios. Del Señor. Versículo 40 dice: Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Ahí está. Y creyeron. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Evidentemente. Porque el Señor explica mejor. Claro, es Dios. Es Dios. Pero no quiere decir que esta mujer no haya traído a la ciudad. Yo me imagino la cara de los apóstoles ahí diciendo: ¿cómo hizo? En realidad lo hizo el Señor. Eso es lo que... Esta mujer fue sabia, ¿para qué? Para ganar almas, porque el título es alma sabia. No importa si me está escuchando alguien que es una prostituta o tu vida es desordenada, no te concentres en los religiosos, en esos fariseos que hay en las iglesias que juzgan. Concéntrate en lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Y lo que el Señor quiere hacer con tu vida es salvar tu alma. Amén. Y no tan solo salva tu alma, sino que también te envía a que ganes más alma. Es más, vos vas a tener más unción que otros que se creen demasiado perfectos. Porque esos que se creen demasiado perfectos, créanme que no ganan una alma. Porque yo lo vi. Yo vi gente que se cree perfecta, de verdad se lo digo, una vida en santidad al extremo. No ganan un alma. Diga, porque el Señor lo permite. Para vergüenza. Porque es así, queridos hermanos. Madre, no te enojes, estoy en el Espíritu. Ahora, Ezequiel capítulo 18, versículo 14, para ir terminando, para poner estos últimos ejemplos. Hoy la base en Proverbios capítulo 30 nos dijo para el título Almas Sabias. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El que gana alma es sabio. Con la consigna, bíblicamente, ¿cómo es considerado un ganador de alma? Sabio. Ezequiel versículo 18, versículo 4, dice la palabra del Señor: he aquí... Dice la palabra del Señor: he aquí que todas las almas son mías. Ay, nomás pausa. ¿De quiénes son las almas? Del Señor. Ahora viene la parte que voy a explicar qué es cuerpo, alma y espíritu. Voy a verla ahora primero, Señor. Padre, tengo que apurarme. He aquí que todas las almas son mías. ¿Cómo? Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Vamos a ir a Lucas capítulo, yo voy a ir a Lucas 23 y mi esposa va a ir a Ezequiel capítulo 12. Ezequiel capítulo 12, tengo que ir rápido porque ya están por los horarios. En Lucas 23, versículo 46 dice: entonces Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora, ¿qué encomendó el Señor? Diga, no encomendó el cuerpo. No encomendó el cuerpo. No encomendó el alma. No encomendó el alma. Encomendó el espíritu. Encomendó el espíritu. ¿Y por qué? Porque hay que preguntarse, ¿por qué no encomendó su cuerpo? ¿Por qué no encomendó su alma? Él encomiendo mi espíritu. Y acá viene la parte que todos tenemos que aprender, porque somos trinitos, cuerpo, alma y espíritu. Y estamos aprendiendo qué es lo más importante. ¿Qué dice la palabra en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 que lo explica? Ezequiel. Eclesiastés, disculpe. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, mientras yo le explico a las personas. Nosotros los seres humanos, está profetizado después del pecado en Génesis capítulo 3, en donde en Génesis capítulo 3, versículo 19 dice que el hombre fue tomado del polvo, y polvo eres y al polvo volverás. Entonces, por eso es que el Señor dijo en Mateo 28, no teman lo que mata al cuervo. ¿Por qué? Porque todos vamos a volver al polvo. ¿Y el espíritu dónde vuelve? ¿Dónde vuelve el espíritu? ¿Por qué el Señor encomendó su espíritu y no su cuerpo ni su alma? Lo dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, y dice así: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Ahí está, entonces ahí está clarito, ¿verdad? Entonces, si somos cuerpo, alma y espíritu, todos tienen que saber que todo lo que ustedes ven, esta belleza que ven acá, es polvo somos, y al polvo vamos a volver. Por más que tenga abdominales o tenga la panza así, por la cerveza o mucho asado, lo que sea como se sea, polvo eres y al polvo. Por tanto, cuando te vas a morir, no encomiendes, Dios, qué lindo cuerpo que tengo, Señor. Cuando resucite que tenga este cuerpo.
No, porque el Señor va a hacer un mejor cuerpo, dice la palabra en 1 Corintios 15. Entonces, ¿qué vemos acá? El cuerpo, todo cuerpo de la persona vuelve al polvo, porque del polvo fuimos tomados y al polvo volvemos. Pero el espíritu vuelve con Dios. Entonces, si una persona es mala, su espíritu, ¿a dónde va? Qué pregunta, ¿no? Digan, no es difícil. No es difícil. Dice la palabra Dice la palabra que el espíritu vuelve que el espíritu vuelve con Dios. Con Dios. Porque Dios lo dio. Porque Dios lo dio. Con despacito dice, porque Dios lo dio. Porque Dios lo dio. Así. ¿Y el rico a dónde fue? El rico de Lucas 16. Al infierno. Al infierno. Bien. Entonces, el espíritu vuelve con Dios. Pero su alma, porque en el alma hemos aprendido que la palabra alma significa el eje central del ser humano, ahí están los pensamientos. Estaba consciente en el infierno. Estaba consciente en el infierno. Se quemaba. Se quemaba. Era un alma viviente. Era un alma o sea, viviente. Nosotros fuimos creados para vivir para siempre. Para vivir para siempre. El tema es vivir para siempre. Vivir para siempre. En el tormento. En el tormento. En el fuego. O O vivir para siempre. En el paraíso de Dios. Ahí está el tema. Por eso queremos ganar alma. Y en esto se entiende muy claramente cuerpo, alma y espíritu. Entonces, siempre que uno va a orar por un difunto, no tiene que ir, Padre, te pido por el espíritu de este hermano que acaba de morir. No. Padre, te pido por este cuerpo que acaba de morir. No. Te pido por el alma de la persona que acaba de partir. ¿Entienden, queridos hermanos? Amén. Miren, yo le voy a decir, claro, porque vamos a terminar, pero quiero que lea mi esposa Génesis 35, y acá va a quedar más claro por qué cuando uno muere. Porque voy a poner el ejemplo de la muerte de Ruth. Hay muchos ejemplos, pero solamente lo voy a resumir con este ejemplo cuando muere Raquel, perdón. Raquel, ¿quién es Raquel? Raquel es la esposa de Jacob. ¿Quién es Jacob? Significa Israel, que es de las 12 tribus de Israel. Él se casa y con Raquel tiene 2 hijos. El primero José, que ya todos conocemos, pero después nace el segundo hijo, que es Benjamín. Entonces yo puedo hacer una consigna. ¿Cómo se llamaba el segundo hijo de Raquel? Y la gente dice Benjamín. No se llamaba Benjamín. O sea, acá vamos a ver cómo se llamaba primeramente. Lo vamos a leer primeramente, dice así la palabra del Señor en Génesis capítulo 35, del 18 al 19 para ir terminando. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. ¿Y dónde nació el Señor? Belén. En Belén de Judá. Ahora observen este detalle. Y aconteció que se salió el alma, pues murió, aclara. Entonces cuando uno muere, ¿qué se sale? El alma. El alma. El espíritu vuelve con Dios, queda ahí un cuerpo pesado, que se empieza a descomponer, que luego lo llevan al cementerio o a donde, como se sea, que pase, pero se desprende el alma. Hay cámaras de médicos, incluso ateos, que luego creyeron que vieron que Dios le permitió cómo se desprendía el alma. Se para la persona. Pero ¿qué pasa? Cuando se desprende el alma, ¿quiénes vienen? Vienen los ángeles caídos para llevarte al infierno y vienen los ángeles del Señor para llevarte al paraíso. O sea, ¿qué hacemos ahora? ¿Para dónde vamos? El tema, ¿verdad? ¿Para dónde me llevan? ¿Para dónde me llevan? Y aconteció, entonces muere y se sale el alma, pues murió, dice. Pero ¿cómo le puso el nombre? Le puso Benoní. O sea, el primer nombre no era Benjamín, era Benoní. Y la palabra Benoní significa hijo de tristeza, hijo de aflicción. Así. Entonces diga, Jacob fue inteligente. Cambió lo negativo por lo positivo. Y le puso Benjamín. Que significa hijo de mano derecha. Hijo de fuerza. Ahí está. Entonces, claro, estaba muy negativa la mujer. Entonces él pone algo positivo y hay muchas cosas que pasaron luego con esa tribu de Benjamín. Pero qué importante que podamos entender. Vamos a orar en esta parte final. Vamos a cerrar los ojitos. Acá estamos, Padre Celestial, compartiendo en este momento tu palabra, compartiendo este mensaje. Almas sabias, con la consigna bíblicamente, ¿cómo es considerado un ganador de almas? Nos dijo Proverbio 11:30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana alma es sabio. El que gana alma es sabio. Hemos aprendido, y les digo rápidamente, que en Génesis 2:9 habla del árbol de la vida, que es el Señor, y en Apocalipsis 22:2 habla del árbol de la vida, que da 12 frutos. Eso significa que una persona justa es portador de ese árbol porque lleva la palabra y habla de los frutos que el apóstol Pablo mencionó en Gálatas 5 del 22 al 23. Pero acá dice la palabra, que fue el enfoque, y el que gana alma es sabio. Espiritualmente, el Señor en el término de esta enseñanza me llevó a Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3 al 9,
para poner el punto final, diciendo estas palabras del Señor y guiado por el Espíritu, el apóstol Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, la resurrección de Yeshua de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, reservada en los cielos para todos nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Aquellos que tienen fe están siendo guardados. En este momento estamos siendo guardados, como en el tiempo de la ley era guardado Abraham, en el seno de Abraham, en el centro del infierno, pero que estaba separado del infierno. Mucho más preciosa dice que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba como fuego, sea hollada en alabanza, gloria y honra, como sea cuando sea manifiesto nuestro Señor y Salvador. A quien amáis sin haberle visto, atentos acá, amarlo sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Entonces, cuando alguien te quiere mostrar a un Jesús en una foto, no crean, no es el Señor. Aunque ahora no lo veáis. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 22, versículo 4 dice: entonces verán su rostro. ¿Quiénes? Las almas que fueron salvas, aquellas que le sirvieron. Dice: pero aunque no lo vea, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Así estoy yo en este momento. Y así estamos todos aquellos que creemos, aunque no lo veamos, pero sabemos que se ha manifestado. Porque Juan 14, 21 dice: yo me manifestaré en aquel que me busca. Y yo lo he buscado y se ha manifestado de muchas formas. Dios se ha manifestado de muchas formas en mi vida y se puede manifestar de muchas formas en tu vida. Si este título lleva por título Almas Vivientes, en el versículo 9 de 1 de Pedro capítulo 1 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el resultado final de la fe, queridos hermanos? Obteniendo el fin de tu fe, que es la salvación, no de tu cuerpo, no de tu espíritu, porque vuelve con Dios, la salvación de tu alma. Para eso predico, para eso el Señor dio la vida por nosotros, para salvar nuestras almas, en donde está la conciencia, en donde está almacenado toda la información que hemos recibido desde que nacemos. Padre Celestial, yo te pido por aquellas personas que si tuvieron errados en el camino, el propósito de hacerle volver del error del camino, como nos han mencionado en Santiago 5, pero que vuelvan para que sean cubiertos y perdonados sus pecados. Gracias, Padre, porque nos permite predicar para ganar almas. Gracias por tu palabra. Sé que en este momento hay personas que estamos ganando, yo no me doy cuenta, pero hay personas que serán salvas porque escucharon este mensaje y cada mensaje que damos cada vez que predicamos tu palabra. Por eso yo te invito, basado en Romanos 10, del 9 al 10, que diga estas palabras conmigo, para que entres a formar parte en el reino de Dios. Tienes que decir estas palabras. Cierra tus ojos y di: Padre, en este día yo me arrepiento de mis pecados y acepto como Señor y Salvador a tu Hijo amado Jesús, Yeshua. Mi vida pongo en tus manos. Dame sabiduría para ganar almas, porque hoy tú me ganaste a través de tu palabra. Entro a formar parte de tu reino para siempre. Mi vida pongo en tus manos. Amén. Si tu oración, ya está. Es por fe. Acércate, congregate, bautizate. Está en esa comunión con el Señor. Gracias, Padre Celestial, por este momento. Yo bendigo a cada persona. Si están con problemas de salud, Padre, respetando tu voluntad, te pedimos sanación. Sí, Padre Celestial, restauración. Te invito a que te ponga la mano en ese lugar en donde sientes que hay una dolencia o que hay una enfermedad. El na refanala. El na refanala. Estoy diciendo: Dios sana a mi hermano, a mi hermana. Gracias, Señor. Dios sana. Gracias, Padre Celestial. He utilizado un término hebreo para orar. Es una lengua, pero no desconocida, es el idioma hebreo. El na refanala. Sánalo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua, como está escrito en tu palabra en Juan 14. En el nombre de tu Hijo amado. Sanación, restauración. Sabemos que tú tienes el poder de hacer órganos nuevos, de restaurar tejidos. Reprendemos en el nombre de Yeshua todo espíritu de enfermedad. La ciencia le ha puesto muchos nombres a las enfermedades, pero tú lo sabes porque tú has formado nuestro cuerpo y tienes el poder a través de Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, de restaurar los órganos. Pero no vamos a tener miedo a lo que mata el cuerpo, mas el alma no puede matar. Gracias por sanarnos. Gracias por sanarnos, Señor. Isaías 53 dice que tú te llevaste todas nuestras enfermedades, por tu llaga hemos sido limpios. Y hemos sido limpios justamente para vida eterna. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, te bendigo con 3 de Juan 2. Que seas bendecido en todas las cosas, que tengas buena salud y que prospere tu alma, dice ahí en tu presencia. 3 de Juan capítulo 1, versículo 2. Que prospere tu alma. Ustedes imagínense en el poder que hay en lo que hemos aprendido. Bendecido en todas las cosas, que tengas salud y que prospere tu alma. Almas vivientes, almas sabias. Gracias, Padre Celestial. Todo lo hicimos en el nombre de tu Hijo amado y sabemos que el milagro se produce
Amén. Queridos hermanos, así hemos compartido esta enseñanza bíblica. Nos ha acompañado en la mesa de trabajo nuestra querida Gaby. Gracias, querida Gaby. Mi querida esposa Melanie Seiza Ferreira. En la consola de sonido nos ha acompañado nuestro querido Mauro. Gracias, querido Mauro. Gracias a... Nos ha patrocinado nuevamente. Bendecido, querido Ricardo, distribuidor de Agua Las Nieves. Está muy bendecido y sigue patrocinando. Y sabemos que es de bendición para tu vida porque es para ganar almas. Porque dice, hay que ganar almas para Dios. Qué lindo que es ganar almas para el Señor. Somos sabios, Señor, porque estamos ganando almas para tu reino, trabajando para ti. Y tú nos das las armas, la protección y todo lo que necesitamos en esta lucha espiritual, ya que te ha escrito que ninguna arma creada, forjada, podrá contra nosotros, que trabajamos para con nuestro Señor y Salvador. Así que de ya, queridos hermanos, nos vamos a ver en la próxima enseñanza. Ahora nos quedamos acá en vivo en el radio. Vamos a seguir saludando a todos. Nos despedimos del canal de que es YouTube, Facebook, YouTube y todo que hacemos los recortes. Buscá esta enseñanza en Clase Bíblica Ferreira. Vamos, en lo posible, hoy mismo lo vamos a estar sembrando, ¿sí? Hoy mismo vamos a estar sembrando esta enseñanza. La vas a encontrar completa ya a la tarde, a nochecita de 8 en adelante. Le vamos a poner Clase Bíblica Ferreira, buscarnos en YouTube, ya va a estar esta enseñanza para todos vosotros. ¿Y qué es lo que siempre le decimos a todos ustedes, queridos hermanos? Lo vamos a poner a las hermanas para que lo digan todos juntos. Decimos, paz y bendecida vida para todos. ¿Están preparados para más? Amén. De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.